Bienvenidos a la sesión 2 de Política y Legislación Educativa. El día de hoy vamos a hablar sobre las formas de Estado. Las formas de Estado, vamos a hablar cómo se conforma, cómo se organiza, cuál es la conceptualización, pero también vamos a hablar sobre el capitalismo, liberalismo, la democracia representativa, el estado del bienestar y los estados totalitarios. Para iniciar vamos a hablar sobre un poquito recordando lo que es el Estado. El Estado es un sistema que está integrado por un conjunto de seres humanos, es decir, es una integración, un conjunto de seres humanos que se integran por su propia voluntad, que ceden esa voluntad a un ente superior que en una circunscripción territorial para organizarse y para tener un orden jurídico y un poder soberano que rija la vida y sobre todo la actuación de cada uno de los ciudadanos conforme a las reglas estipuladas por la mayoría. Eduardo García Maínez, uno de los más grandes autores, nos establece este siguiente concepto: la organización jurídica de una sociedad bajo la cual se encuentra el poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Esto es el conjunto de grupo, un grupo social que se conforma para estar organizados, sobre todo para tener, como lo mencionamos, una dominación sobre la voluntad de todos los individuos que viven en esta sociedad. El Estado se define como una institución política, una institución porque está normada, y política porque regula las acciones de los hombres. Soberana e impersonal porque no hay más allá de este ente, sino que él es su mayor regulador sobre la vida que ejerce. Es una jurisdicción suprema en su propio territorio y posee total capacidad para imponer leyes y para obligarse. En una sociedad humana establecida en un territorio que le corresponde, que es estructurada y rígida en un orden jurídico, es creado, definido y aplicado por un poder soberano para poder obtener el bien público y sobre todo que el poder se ejerce en una determinada conceptualización, que ahorita lo vamos a ver seguidamente. Vamos a ver cuáles son las dos formas de Estado. Las dos formas de Estado tenemos el Estado simple o unitario, que es un solo pueblo, una sola sociedad conformada en un solo territorio, y que este mismo territorio se impone el poder del Estado, solo en este territorio. Hablemos ahora del Estado compuesto, complejo federal o confederado. Este es un conjunto de pequeños estados que son autónomos, que se rigen, que tienen sus propias leyes y sus propios gobiernos, que ceden también parte de esta voluntad, que ceden parte de esta autoridad a un ente mucho más alto, mucho más grande, que es la federación. O se conforma, por ejemplo, las repúblicas. En el caso mexicano, es una federación porque está conformado por varios estados y un gobierno federal. Ahora, vamos a hablar sobre algunas conceptualizaciones de las formas de Estado. Una de estas formas de Estado es, hablemos sobre el capitalismo o liberalismo. ¿Qué es el Estado liberal? Surge como parte de la revolución liberal en sustitución de la monarquía del antiguo régimen. Es decir, recordemos que parte de la historia habla sobre los estados monárquicos. Y en los estados monárquicos, un rey único, absoluto, que tiene el poder absoluto. Luego salieron las ideas de los grandes pensadores en donde se establecía que el Estado se tenía que dividir, que el poder se debía dividir en otras formas, y aquí empiezan a surgir las ideas de la Ilustración, de los grandes pensadores, que dotaron sobre todo estas conceptualizaciones del contrato social, de la suma de voluntades, para crear una conceptualización que es precisamente esa, el Estado como concepto. Es un sistema político al comienzo de la edad contemporánea que tuvo mucho avance en el tema de la revolución industrial. Aquí precisamente hablamos sobre la conceptualización de esta época, pero sobre todo tuvo un instrumento en triple proceso que se ha dado a llamar la revolución burguesa, la revolución industrial o la revolución liberal, que transformó la vida social, económica y política de todas las naciones que se vieron involucradas, sobre todo las europeas. La nueva clase dominante era la burguesía. El modo de producción es el capitalismo y la ideología dominante es el liberalismo. ¿A qué se refiere esta conceptualización? Cuando empieza a surgir como un sector muy grande, que es la burguesía, que hoy podemos hablar como una comparación con los grandes empresarios, que tuvieron un poder económico mucho más fuerte que el propio Estado, que la propia monarquía, que todo el gobierno, entonces ellos empezaron a pedir que el Estado no interviniera en cuestiones del capital,
que no interviniera en la regulación entre los contratos entre particulares o entre privados, y que el Estado se refleje únicamente en el tema de la administración o de la política, pero no en la regulación de la economía. Esta debe estar únicamente entre quienes juegan el papel económico. Al no poderse utilizar estas antiguas formas de Estado, como la monarquía, porque se consideraban adecuadas para realizar determinados fines, sobre todo los políticos, sobre todo la administración, y implica, hay una crisis que se vivió precisamente por este gran descubrimiento social y de las conceptualizaciones, y es como surge el pensamiento liberal. Una de las características es que tiene una constitución que precisamente exigió la repartición de equilibrio entre poderes, poder ejecutivo, legislativo y uno judicial, que cuenta con un gobierno representativo del pueblo para el pueblo, garantiza un régimen de igualdad y cuenta con una opinión pública fortalecida y que actúa en regular actividad del Estado y posee un sistema de recursos para hacer posible que cada órgano de poder cumpla con la actividad que se tiene que desempeñar. En el tema del capitalismo, utiliza diferentes activos como oferentes, es decir, la demanda, la oferta, la demanda, esa es una gran competencia de mercados. Y es lo que decía, el Estado no debe intervenir en cuestiones del mercado. El Estado únicamente debe regular las actividades administrativas de gobierno, de la política y de la policía, pero no de la economía. Entonces aquí hay un pensamiento mucho más liberal. Sin embargo, esta también tuvo una gran crisis. Esta crisis del Estado liberal ocasionó que también haya una gran división social, esto a través de la cuestión económica. Las grandes economías que se concentraban en un número determinado, que la burguesía, y también la ampliación de un pueblo que se hacía cada vez más pobre. Es aquí en donde empieza también la lucha también por otros pensamientos como es la democracia. Seguidamente, en las características en el Estado social, sobre todo del liberalismo, es que es plena vigencia y respeto estricto porque inició con los derechos humanos. Es una democracia representativa bajo el sufragio universal, es decir, a través del voto, poderes administradores y legislativos y un poder judicial que imparte justicia, y hay un pluripartidismo, una alternancia, es decir, que para que pueda haber un gobierno que convive en el tema de estos principios democráticos, habría que ver las alternancias. Y sobre todo en el tema del capital. El capital se tenía que mover ajeno y los grandes inversionistas generaban un gran ímpetu en el tema económico. De ahí surge la democracia. ¿Cuál es la democracia? La democracia es el gobierno que emana de la voluntad de las mayorías del pueblo, que busca un bienestar colectivo y que dentro de las teorías de Kelsen habla que una parte de este inicio fue el Estado liberal, los pensamientos liberales que originaron que haya una participación democrática. Ya no habiendo había que darle oportunidad al pueblo también para que participe en estas cuestiones de las decisiones del Estado sobre las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, pero sobre todo para que tengamos. Sin embargo, aquí había una aristocracia. Primeramente solo eran grupos determinados de burgueses que también tenían participación en las cuestiones económicas y sobre todo las políticas. Y aquí es cuando inician todas las partes de las diferentes revoluciones para imponer estos sistemas democráticos y para imponer la división de poderes en el gobierno. En los elementos es que hay una declaración dogmática, es decir, hay un pensamiento liberal sobre la radiación popular de la soberanía, que la soberanía reside en el pueblo, que es un origen popular, hay un control popular sobre los órganos del Estado, porque es a través del sufragio, y hay una responsabilidad de los funcionarios públicos al cumplimiento a través de una normatividad. Hablemos ahora del estado del bienestar. Esta conceptualización del liberalismo generó, dentro de muchas conceptualizaciones, esa gran división entre el pueblo y entre la burguesía, entre la clase económica y la clase popular. Surge otra teoría, la teoría del bienestar. Esta garantiza como un derecho que todos los ciudadanos mínimo deben de tener el ingreso, la alimentación, la salud, es decir, un equilibrio. Aquí el Estado establece, sí es cierto, la economía y los grandes capitales se tienen que generar, sin embargo, tiene que entrar un Estado regulador para que esto no genere un mayor conflicto o estirar más las diferencias entre estas dos clases. Es por ello que se genera este concepto que busca sobre todo una visión de Estado que complementa la reivindicación de la política monetaria para evitar el crecimiento de precios, la inestabilidad, la inflación. El Estado tiene que entrar a regular esas situaciones y corregir las fallas de mercado, que es precisamente lo que divide, lo que crea las grandes diferencias. Esas fallas de mercado que son representaciones por imperfecciones de sistemas de precios. Ahora hablemos de los estados totalitarios. Los estados totalitarios hablan sobre una libertad
que está seriamente restringida. El Estado ejerce todo el poder de división y sin restricciones. El Estado cumple en totalidad y sobre todo es absoluto. Es dirigido por un solo partido político y un partido único, pero no sobre todo solo eso, sino que lo ejerce a través de la policía o lo ejerce a través de los ejércitos. Impulsa un movimiento de masas, una ideología a través de una propaganda y distintos mecanismos de control social y de represión. En México podría hablarse de algo similar con la situación del partido único. La diferencia es que aquí teníamos el ejercicio democrático. En cambio, en los estados totalitarios hay una represión completa sobre estos principios. Y el Estado organiza y reclama todas las instituciones a través de las Fuerzas Armadas, de la administración pública, de los tribunales, de la policía, asumiendo que el Estado, las funciones de defensa y gobernación, justicia, seguridad, todo bajo el Estado y lo que determina el Estado. Es decir, si yo quiero estudiar una carrera diferente, el Estado me decía, no, tú únicamente tienes derecho a estudiar esta carrera. Entonces, se limitan las libertades. Aquí tenemos un tema, por ejemplo, como es el fascismo. El fascismo surge de ese movimiento político-social buscando una alternancia del liberalismo, pero crea un Estado todopoderoso que dice encarnar el espíritu del pueblo. Es decir, yo surjo del pueblo y por eso tengo el derecho soberano para ejercer todo lo que tenga que ejercer sobre el pueblo. Y se nombra como una tercera vía ante las democracias liberales y el socialismo. Sin embargo, el Estado fascista es un Estado absoluto respecto del cual los individuos y los grupos relativos que forman una forma apta y potente de personalidad a través de la fuerza. Esto es una conceptualización de Mussolini, uno de los más grandes fascistas, todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Nadie podía ejercer la libertad de participación democrática, nadie podía exigir nada porque por encima de todas las decisiones estaba el Estado. Esta surge como parte de las fallas en la cuenta de la naturaleza humana, considera que el hombre es absolutamente para el Estado y no para él mismo, es decir, que se rige a través de la voluntad del Estado y concentra el poder en el jefe de gobierno. Las causas del fascismo, pues es la crisis de 1929, lo que surgió después de la Primera Guerra Mundial, cuando se empiezan las divisiones de lo ejercido en la Primera Guerra Mundial, Italia se siente como que no fue compensada conforme a la entrega de territorios, las subidas de precios, las inflaciones que surge también del capitalismo. ¿Qué ideas defiende el fascismo? Una ideología totalitaria, es decir, defiende que el Estado concentre todo el poder y represente todos los intereses del pueblo. Defiende y promueve el nacionalismo, es decir, la nación es considerada indispensable para realizar aspiraciones de un pueblo o nación. Su ideología se apoya en el militarismo, promueve el culto a la patria, se opone a la democracia ciegamente, se opone al marxismo y comunismo, la disciplina libera y hace grande al hombre y la violencia es necesaria contra la debilidad humana. Ejercía la fuerza por cualquier consideración. Otro de los grandes representantes del fascismo es el Estado Nacional Socialista o el nazi, donde también se consideran todas las similitudes en esta forma autoritaria y represiva y sobre todo totalitaria. En la voluntad del Führer era el derecho, que viene se desvirtúa del socialismo, pero sobre todo conforma a un Estado totalmente totalitario. El socialismo. El socialismo habla sobre la dictadura del proletariado. En esta idea de los grandes representantes tenemos a la Unión Soviética, la cubana y la venezolana. El Estado funciona como el propietario de los medios de producción, es decir, el dueño de todos los medios de producción no son los grandes capitales, sino es el propio Estado que regula las propias actividades a través de la técnica y dirige conforme a la economía planificada. La moral está subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado y en ese instrumento totalitario planificador en todos los aspectos, en lo político, en el sistema llegar a condicionar a los electores para la toma de decisiones, que esta es una de las grandes ideas del socialismo. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron desvirtuando algunas ideas que cayeron más hacia el fascismo, porque se fueron considerando mucho más totalitarios en la fuerza militar e iban perdiendo la idea precisamente de dotar al pueblo sobre todo de las funcionalidades y sobre todo del ejercicio del poder que se tenía que realizar. Eso sobre todo en las primeras conceptualizaciones del Estado.